Está, cuando grabe, ahí va. Bien, ¿para qué nosotros tenemos que entender al tejido sanguíneo previo antes de hablar del sistema inmune? Básicamente porque va a ser uno de los principales, una de las principales rutas que van a tomar las células de este sistema, ¿sí? Si bien también vamos a tener en cuenta que van a circular por lo que es la linfa, eh, las células del sistema inmune van a estar circulando en lo que es la sangre, ¿sí? Normalmente. Es como que van a estar por ahí esperando encontrarse con algún agente extraño para poder recién cumplir con su función. Entonces, primero vamos a entender qué es la sangre, si es un tejido, ya lo habíamos charlado un poco eso, es un tejido fluido, tejido líquido, una especialización de tejido conectivo, que va a tener distintas funciones, ¿sí? Primero, va a transportar distintas sustancias, ¿sí? Tanto nutrientes, va a transportar oxígeno, dióxido de carbono, va a llevar componentes y nutrientes y demás a lo que son las células, va a recoger los desechos de esas células, tanto los desechos como cuando se ve el intercambio gaseoso y lo va a retornar, ¿sí? Va a contribuir a mantener la homeostasis. Una de las características por las cuales decimos que contribuye a mantener la homeostasis de nuestro cuerpo es justamente porque permite el transporte, ¿sí?, de estas células del sistema inmune. ¿Bien? Y nosotros a la sangre la podemos dividir principalmente en dos grandes componentes. El primero es el plasma, ¿sí? Bueno, bien, retomando el sistema, el nivel de organización de la materia. Bien, perfecto esa diapo. El primero es el plasma, ¿sí? Que equivale a un 55% más o menos, un 55-60% de lo que es el tejido sanguíneo, y el 45% corresponde a otros componentes, sí, que ahí menciona lo que es la serie roja, pero además de lo que es la serie roja vamos a tener a distintos grupos celulares que también van a participar en este tejido con funciones distintas a lo que son los de las de la serie roja, ¿sí? Principalmente en el plasma, nosotros vamos a encontrar que está formado por distintos componentes. El 90% del plasma corresponde a agua, ¿sí? El 90% del peso del plasma es agua. Esto a nosotros nos sirve porque va a facilitar el transporte de distintas sustancias, como por ejemplo proteínas, iones, metabolitos y demás, ¿sí? A la hora de hablar de lo que son las proteínas del plasma, es importante que nosotros tengamos en cuenta tres grupos principales, ¿sí? La primera, vamos a encontrar varias proteínas, ¿sí? Pero bueno, son tres las fundamentales que tenemos que no podemos dejar de conocer, ¿sí? La principal proteína transportadora de la sangre, que es la albúmina, es la proteína más pequeña que se encuentra en el torrente sanguíneo, y lo que va a hacer es, primero, sintetizarse en el hígado, y esa proteína lo que va a hacer es estar justamente en este líquido que es el plasma, para poder permitir el transporte de distintas sustancias, como por ejemplo una hormona, ¿sí? Recuerden que las hormonas son mediadores que van a viajar por la sangre, y hay muchas que necesitan de ciertos transportadores, en este caso como una proteína como la albúmina, para que puedan llegar a su tejido blanco o a su tejido diana, órgano diana o célula diana, ¿sí? Bien, ya después vamos a tener el grupo de las proteínas globulares, ¿sí? Las globulinas. Y acá sí me voy a detener un poco más porque vamos a tener dos tipos de globulinas. Primero tenemos a las inmunoglobulinas y a las globulinas no inmunes, ¿sí? Las inmunoglobulinas ya las vamos a ver bien a medida de que se vaya desarrollando el encuentro este. No voy a detallar mucho, solamente aclarar que se van a sintetizar gracias a una célula que se diferencia, que son los linfocitos B, se diferencian a plasmocitos, y esos plasmocitos son los que sintetizan las inmunoglobulinas, ¿sí? Y vamos a tener, como dije, a las globulinas no inmunes, ¿sí? Y la que tenemos que conocer nosotros por excelencia es la hemoglobina. La hemoglobina, cuando veamos el eritrocito, vamos a charlarla mejor, pero básicamente es la proteína encargada del transporte de oxígeno, ¿sí? Y por último vamos a tener a la proteína más grande que se encuentra en el plasma, que es el fibrinógeno, que funciona como factor de coagulación. El fibrinógeno también se sintetiza en el hígado, y es una proteína que va a formar como una red dentro de los vasos sanguíneos que están lesionados, ¿sí? Entonces va a contribuir junto con la acción de las plaquetas y los trombocitos a lo que es, a funcionar como factor de coagulación, ¿sí? Cuando hay una lesión dentro de los vasos sanguíneos. Bien. Ahora sí, Juli, si querés pasar de diapo. Bien.
Ahora sí, dentro de lo que es el componente, vuelve para atrás, dentro de lo que es el componente celular, ¿sí? Del tejido sanguíneo, principalmente fíjense que los más abundantes son los eritrocitos, ¿sí? Y esto tiene un poco de lógica. Nosotros necesitamos distribuirle, si nosotros fisiológicamente nos encontramos en estados normales, probablemente nuestros eosinófilos no sean tan abundantes, ¿sí? Por lo tanto, lo que sabemos que sí necesitamos que sea abundante son esos eritrocitos o glóbulos rojos que son los encargados de transportar oxígeno a nuestra sangre, como lo habíamos charlado antes, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos células con gránulos, ya vamos a ver cuando veamos los distintos tipos celulares que encontramos en la sangre, sí tenemos a los leucocitos, que los leucocitos vendrían siendo los famosos glóbulos blancos, ¿sí? Que son las células inmunes. Que estas células las vamos a dividir principalmente en dos grupos. Vamos a tener los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos van a ser tres, ¿sí? El más abundante, el neutrófilo, ¿sí? Que el neutrófilo es ese que, me parece que ese que lo menciona ahí, dice neutrófilo, fíjense cómo tiene gránulos, pero justamente es neutrófilo porque no es ni basófilo ni acidófilo, como lo son los otros dos tipos de granulocitos, ¿sí? El neutrófilo tiene un núcleo multilobulado, ¿sí? O sea, puede tener de 2 a 4 lobulaciones. Y ustedes dirán, ¿y cómo puede ser que el núcleo se lobule o pueda presentar tantos lóbulos? O lo que pasa es que el material genético del neutrófilo lo que hace es generar como pequeñas cadenas de conexión entre el núcleo que es uno mismo, nada más que se encuentra multilobulado, por eso también se los conoce como polimorfonucleares, y eso es lo que mantiene unido y da la sensación de que estamos viendo 4 núcleos, pero en realidad es uno solo, ¿sí? Es una manera de poder reconocer un neutrófilo en el microscopio a la hora de examinar un preparado, ¿sí? Bien. A su vez, dentro de lo que son los granulocitos, vamos a tener a los basófilos, que fíjense cómo estos basófilos tienen un núcleo lobulado, y como su nombre lo dice, si nosotros lo vemos al microscopio, sus gránulos y su citoplasma tienden a ser más oscuros y más violetas, con esa característica de la basofilia, ¿sí? Y los eosinófilos, lo opuesto a lo que son los basófilos, fíjense que su núcleo se encuentra también lobulado, pero es como que se encuentra es más fácil de distinguir, de encontrar en un preparado, en un extendido sanguíneo, y sus gránulos van a ser acidófilos, ¿sí? Eosinófilos, y su citoplasma también va a ser un poco más claro. Ahora sí, eso como para hablar un poco de lo que son los leucocitos, y sí, Agus. Pero quería hacer una acotación para los chicos. En realidad son dos. Eh, Primero les quería preguntar, ¿está en claro lo que es acidófilo y basófilo? ¿A alguien le queda alguna duda sobre eso? Porque es un concepto que lo van a ver que se repite y se repite y se repite y hay que entenderlo porque nos dice mucho al mirar al microscopio. ¿Eso está entendido? ¿Está claro? Bien. Asumo que sí, entonces. Y por el otro lado, lo que quería decir es que capaz ya es medio obvio, pero bueno, no está de más marcarlo. A los polimorfonucleares se les llama justamente porque el núcleo parece tener más de un, o en realidad la célula parece tener más de un núcleo, pero es uno solo, ¿sí? Las células tienen un solo núcleo. Lo mismo que las monomorfonucleares, como son por ejemplo los linfocitos. Pero nunca vayan a decir que son más de un núcleo. Es un núcleo lobulado o segmentado, ¿sí? Nada más. Esa era mi acotación, Bien, bien. Gracias, Agus. por favor. Bien, teniendo en cuenta lo que dijo Agus, ¿sí? Ya después podemos pasar a lo que es la serie de los agranulocitos. Agranulocitos quiere decir que tiene la ausencia de gránulos, como lo habíamos visto tanto en los neutrófilos, en los basófilos y en los eosinófilos, ¿sí? Dentro de lo que son los agranulocitos vamos a tener principalmente dos células que integran este grupo, que van a ser los linfocitos y los monocitos. Fíjense las características del linfocito, tiene un núcleo, la proporción núcleo-citoplasma no es la que estamos acostumbrados a ver en una célula habitual, por lo general su núcleo es más grande en relación al citoplasma. Y fíjense que si nosotros vemos a un linfocito en el microscopio,
alrededor, ¿sí? Rodeando el citoplasma va a haber un reborde azulado, que eso me permite decir, perfecto, acá estoy viendo un linfocito. ¿Sí? Entonces son todas características que están buenas para tener en cuenta el día de mañana en lo que es la práctica, cuando haya que ver no sé si alguien se quiere dedicar a lo que es la anatomía patológica, además, conocer todas estas características, ¿sí? Y por último, los monocitos, que son también fáciles de distinguir porque son mononucleados, pero su núcleo lo que tiene es un tabique que lo termina como dividiendo, pero no lo llega a completar, ¿sí? A dividirlo en dos, ¿sí? Es un único núcleo que se encuentra tabicado, ¿sí? Esa es la característica del monocito. Y por último, vamos a tener a los trombocitos, ¿sí? O plaquetas, que son las encargadas de la coagulación. Son células anucleadas, no tienen núcleo, eh, al igual que los eritrocitos. Y me faltó aclarar eso. A ver, si querés, Juli, volver para pasar para la diapositiva que sigue. No, la otra. Bien, dejémoslo ahí. Característica de un eritrocito, sí, que no estuvimos charlando. Son células también anucleadas, tienen forma de disco bicóncavo, ¿sí? Si nosotros vemos en un microscopio electrónico, podemos ver cómo el eritrocito termina teniendo de ambos lados de la membrana una concavidad, y esto a lo que nosotros nos permite, lo que le permite, sí, a esta célula, es generar un mejor intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque como habíamos dicho antes, la hemoglobina era una proteína, sí, que iba a permitir el transporte de oxígeno. Esta hemoglobina está formada, es una proteína de estructura cuaternaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene 4 cadenas. Tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Recuerden que cuando nosotros vimos proteínas, habíamos dicho que cuáles eran las características de una proteína de estructura cuaternaria. ¿Sí? Entonces nosotros sabiendo que tiene 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, nos termina dando a entender que estamos hablando de una proteína de estructura cuaternaria. Y ahora esta hemoglobina, fíjense que su nombre arranca con hemo, entonces no podemos decir que es una proteína de estructura cuaternaria seca, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que mencionar también que está asociada a un grupo prostético, ¿sí? Que es un grupo no proteico que va a contribuir al transporte de oxígeno. El grupo hemo más la globina, ¿sí? Esta proteína, recuerden que la globina, dentro de lo que era el plasma, era una globulina no inmune, se unen y forman la hemoglobina. Esta hemoglobina, lo que va a hacer, como dije antes, es permitir el transporte de oxígeno y un mejor intercambio gaseoso. ¿Esto por qué? Porque el eritrocito, la forma de disco, permite que la hemoglobina se acerque más hacia el lado de la membrana y genere un mejor tanto transporte de oxígeno, o sea, la captación, como un futuro intercambio gaseoso, ¿sí? Bien, y ya por último, después el eritrocito se conoce que tiene una longevidad, o sea, una vida media, aproximadamente de 120 días. Cuando pasa ese tiempo, el eritrocito, el 90% más o menos, lo que hace es ir al vaso. El vaso es un órgano linfático, ¿sí? Se encuentra en la cavidad abdominal, no lo vamos a ver en profundidad hoy porque es algo que se termina de ver en Nutri, y hasta les diría que en trabajo y tiempo libre. Y este órgano es un órgano linfoide, ¿sí? Y es ahí donde van a ir el 90% de los glóbulos rojos para sufrir un proceso que se llama la fagocitosis del eritrocito, ¿sí? Que se conoce como hemocateresis. Esto lo que hace es romper al eritrocito, separa todos sus componentes y van a tener distintos destinos cada uno. Si recuerden que la hemoglobina necesita de hierro para poder transportar oxígeno, este hierro tiene que estar en estado ferroso, ¿sí? Quédense con eso por ahora, con que ustedes sepan eso está bien, ¿sí? Ya después en Nutri por ahí sí tengan que profundizar un poco más sobre este proceso. Bien, y básicamente eso, cuando el eritrocito cumple 120 días, se dirige al vaso. Puede ser que también sufra la fagocitosis en hígado, puede ser que lo sufra en la misma médula, ¿sí? Porque recuerden que todas estas células van a tener su hematopoiesis, o sea, la formación de nuevas células sanguíneas en la médula ósea. Y puede ser en la misma médula ósea, ya también vamos a ver lo que es ahora la hematopoiesis. Puede ser que en la misma médula ósea sea donde sufre el eritrocito el proceso de fagocitosis. Y también puede autodestruirse, ¿sí? O sea, inducir a la apoptosis dentro de los mismos vasos sanguíneos, ¿sí? Bien, acá estamos viendo en el preparado, fíjense cómo de fondo vemos a
unos puntitos blancos, unos puntitos rojos, perdón, que son blancos en el medio. Eso que estamos viendo ahí son los eritrocitos. ¿Por qué los vemos blancos en el medio? Y justamente, como dije antes, por la forma de disco bicóncavo, ¿sí? ¿Qué quiere decir bicóncavo? Que de ambos lados de la membrana va a tener una concavidad, ¿sí? Bien, a ver qué más podemos ver. No se alcanza a ver mucho acá. Bien, fíjense acá. Anda para la otra. Ahí va. Fíjense como acá estamos viendo, ¿sí? Células que yo había dicho que podíamos encontrar, células que tienen un reborde azulado en su citoplasma. ¿Sí? Entonces acá nosotros estamos viendo tanto linfocitos como también las que no tienen un reborde azulado en su citoplasma y tienen su núcleo tabicado, vendrían siendo lo que son los monocitos, ¿sí? Fíjense, ahí estamos marcando un monocito. Del lado derecho, ¿sí? Ya con el reborde azulado en el citoplasma, estamos viendo lo que son los linfocitos. A ver si podemos volver a la imagen anterior y ubicar alguna otra célula. Ahí va. No, está medio complicado. Pero bueno, acá tenemos de todo. Yo cuando puse esta imagen en el Power había encontrado... Ah, miren acá, perfecto. Fíjense cómo tenemos células, ¿sí? Los famosos polimorfonucleares que les explicó Agus. Entonces acá estamos viendo, ¿sí? Claramente un ejemplo de neutrófilo. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 lobulaciones en el núcleo, ¿sí? A eso que está marcando Julia ahí es un neutrófilo, ¿bien? Después podemos observar, por ejemplo, más un poco hacia la derecha, del lado de arriba, que tiene una bilobulación, o sea que estamos viendo como si fuesen dos núcleos, la presencia de un eosinófilo. Fíjense cómo sus gránulos, ese perfecto de ahí, cómo sus gránulos son un poco más rosados, ¿sí? Y si nosotros vamos a la imagen del principio, habíamos visto la característica del núcleo del eosinófilo, y fíjense el citoplasma, cómo es un poco más claro, y la presencia de estos gránulos. Bien, ya por debajo, fíjense, tabicado también, vemos nuevamente un monocito con este tabique que tenía su núcleo. Y ya bien del lado derecho, fíjense cómo la célula, proporción núcleo-citoplasma, no es a lo que estamos acostumbrados habitualmente a ver, es un núcleo muy prominente, probablemente se esté tratando de un linfocito, ¿sí? Bien, ¿se entendió más o menos todo lo que es el tejido sanguíneo? ¿Cómo tendríamos que explicarlo? ¿Cómo lo entendemos al tejido sanguíneo? Esto es más a nivel histológico, ¿sí? No tanto a nivel fisiológico o funcional, porque eso lo van a charlar mejor con las chicas, pero a la hora de entender cómo reconocer una célula y de entender cómo se compone este tejido, sería básicamente eso. Hago una acotación también, Federic. Eh, Justo tenemos la suerte de que el extendido de sangre es como el más fácil de reconocer porque son células que son re particulares. Y algo que no me olvidé más, por ahí se los transmito porque les muestro en un preparado, ya dicen cómo se ve. El monocito se suele decir que tiene una forma arriñonada el núcleo, y es así tal cual. Siempre que lo ves parece un riñoncito. Y por el otro lado, solamente para que se queden con el concepto, si quieren lo investigan, si les preguntan con qué se tiñe un preparado de sangre, generalmente se tiñe con un método que se llama IEMSA, ¿sí? Que es hematoxilina, eoxina y un azul, que en este momento no me acuerdo bien cómo se llama particularmente esta molécula, pero ese es el método IEMSA, se usa para los extendidos de sangre. Sí, puede ser el azul de metileno. Sí, tal cual. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Bien, espero que haya quedado claro. Bien, y ahora sí, habría que entender un poco cómo es la aparición de esta célula, que para eso lo dejo con Juli, que lo van a charlar un poco mejor con ella. Ujú. Bueno, entonces, como dijo Pedro, si no quedó ninguna duda con todo lo de tejido sanguíneo, ahora pasamos a cómo se da el desarrollo, ¿sí? De estas células. Un poco de la misma manera que en encuentros anteriores hemos hablado de la embriología, ¿sí? Del sistema nervioso y demás componentes del organismo, ¿sí? Ahora estamos hablando de la hemopoiesis, es decir, el proceso mediante el cual, a partir de una célula madre que va a estar presente en la médula ósea,
¿sí? Van a surgir mediante distintas series, mediante distintos procesos, las diversas células de la sangre, ¿sí? Primero entender un poquito qué es la médula ósea, ¿sí? Va a ser un tejido conectivo especializado que vamos a poder encontrar por dentro de los huesos, ¿sí? Y a su vez vamos a poder reconocer tres componentes, ¿sí? Vamos a tener a las células reticulares o células del estroma, a las fibras reticulares, ¿sí? Que en conjunto a las células van a armar como un armazón, ¿sí? Y también vamos a tener capilares sinusoides. Estos capilares van a estar revestidos por un endotelio plano simple, ¿sí? Que va a tener una membrana basal discontinua, y gracias a esta membrana basal es por donde las células ya maduras van a poder pasar a lo que sería el resto de la circulación, ¿sí? También, volviendo un poco con lo que serían las células reticulares, ¿sí? Estas células tienen la capacidad de poder almacenar lípidos. Entonces, dependiendo si tienen o no contenido lipídico, en su interior vamos a poder reconocer dos tipos de médulas. Tenemos la médula ósea roja, hemopoyética, activa, y la médula ósea amarilla, ¿sí? La médula ósea roja va a predominar en el recién nacido, ¿sí? Es decir, toda la médula ósea que tenga recién nacido va a ser hemopoyética, y por su parte en el adulto va a persistir en lo que serían costillas, vértebras, esternón, en los huesos coctales también, me parece, es decir, en algunas partes únicamente. Y el resto de las cavidades medulares vamos a encontrar médula ósea amarilla, porque las células reticulares van a tener contenido lipídico, pero si en un futuro el cuerpo necesita gran cantidad de hemopoiesis, van a liberar este contenido lipídico, ¿sí? Y van a retomar su función hemopoyética. Entonces, teniendo un poco entendido esto de la médula ósea, ahora sí pasamos bien a lo que es la hemopoiesis, partiendo de lo que sería la célula hemopoyética multipotencial, esta célula madre, ¿sí? Que es pluripotencial y tiene la capacidad de autorrenovarse para así tener como una reserva de células, ¿sí? Vamos a tener dos progenitores. Tenemos acá un progenitor mieloide y un progenitor linfoide. En lo que sería el progenitor mieloide nos va a dar pie, nos va a dar lugar a los trombocitos o plaquetas, al eritrocito, al mastocito, y acá de un mieloblasto van a salir los tres tipos de granulocitos y el monocito, que después puede especializarse, obtener abundantes lisosomas y convertirse en macrófago. Y en lo que sería el progenitor linfoide, vamos a tener a las células asesinas, las van a ver como NK, y los linfocitos, ¿sí? Acá tenemos el linfocito T y el linfocito B, que como bien había dicho Pedro anteriormente, que también vamos a estar profundizando bien en lo que sería la inmunoglobulina y demás, el linfocito B posteriormente a un encuentro con el antígeno se diferencia en célula plasmática o plasmocito para así aumentar lo que sería la síntesis de las inmunoglobulinas. Este es un tema que no tienen, que a mi parecer no es algo que se tenga que estudiar tan a profundidad, cómo se dan todos los distintos tipos de series, ¿sí? De la hemopoiesis, pero bueno, no está de más saberlo, ¿sí? Para lo que sería la formación del eritrocito, el proceso sería la eritropoiesis, ¿sí? Y partiendo de un proeritoblasto, hasta llegar al eritrocito va a sufrir de distintos procesos, ¿sí? Como puede ser, va a ir disminuyendo de tamaño, tanto la célula en general como el núcleo, para posteriormente expulsarlo, porque recordemos que es una célula anucleada, el eritrocito, como también de un citoplasma basófilo y con abundantes ribosomas, va a pasar a ser un citoplasma más acidófilo y con gran presencia de la hemoglobina, ¿sí? Digamos, el que viene antes del eritrocito es un reticulocito, que es el que expulsa a su núcleo, y posteriormente pasa a la circulación, donde va a terminar de madurar, y ahí ya tenemos al eritrocito como lo conocemos. Después también vamos a tener la granulopoiesis y monopoiesis, que es de un mismo mieloblasto. Como vemos acá, tenemos a los distintos tipos de granulocitos que en distintos pasos van a ir adquiriendo gránulos primarios y después gránulos específicos cada tipo de célula, como también el núcleo va a sufrir en diversas modificaciones en su morfología, y el monocito, por su parte, como había dicho, posteriormente va a pasar a la circulación, va a migrar a los distintos tejidos, va a llenarse de lisosomas y va a pasar a diferenciarse a macrófago.
Para las plaquetas vamos a tener un megacariocito, como vemos acá, una célula grande que va a tener distintos núcleos y mucho material genético, y este megacariocito se va a fragmentar y van a ser sus fragmentos de citoplasma los que van a terminar formando las plaquetas. Y después, por último, con este linfoide común, tenemos acá los linfocitos. El linfocito T, por su parte, va a estar, si bien lo vamos a encontrar primero en la médula ósea, va a estar inmaduro y después va a terminar de madurar en el timo. El linfocito B va a estar semi-inmaduro en la médula ósea, va a presentar inmunoglobulinas en su superficie y después va a terminar de madurar, pero digamos, va a predominar en lo que es médula ósea. Y por último, las natural killer se pueden desarrollar y madurar tanto en médula como en timo, pero más específicamente en la médula, y esta capacidad citotóxica, es decir, de asesinar, por así decirlo, la van a obtener mediante diversas interleucinas, ¿sí? Eso sería un poquito todo lo que sería la hemopoiesis. No es algo que tengan que saber si bien a profundidad, pero bueno, repito, no está de mal saber. ¿Se entendió? Bien, listo. Entonces ahora sí, pasamos un poco más a lo que sería, la dejo con Agus, que va a hablar un poquito más de sistema inmune en sí. Y después también profundizamos en tejido inmune, inmunoglobulinas y demás. Bueno, chiquis, una cosa que se me ocurrió ahora que estoy viendo esta diapo, no sé si lo dijimos antes, capaz lo dijimos, pero bueno, no está de más repetirlo. Que seguro lo habrán escuchado los que cursaron la materia, que la están por rendir, del concepto de suero. ¿Alguien sabe lo que es el suero? El suero es el plasma sin el fibrinógeno, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a encontrar los anticuerpos. Generalmente a un estudio del suero para ver qué anticuerpos tenemos, esto les va a servir en el futuro, pero capaz les interesa, se llama serología. Así que el plasma entonces es la sangre sin el componente celular y el suero es el plasma sin el fibrinógeno, ¿sí? Pasamos un poquito entonces a lo que es el sistema inmune. Juli, está por ahí la diapo. ¿Qué es el sistema inmune? Todo esto es algo que lo van a volver a ver en el futuro, así que ahora lo importante es que comprendan las bases. Así que yo les diría, no le den tanta profundidad a lo molecular, pero tengan en claro los conceptos que vamos a desarrollar, que son un par. Fundamentalmente, ¿qué es el sistema inmune? El sistema inmune se puede definir como un conjunto de órganos, células y moléculas cuya función principal es reconocer y destruir por ejemplo, agentes o noxas externas, pero también puede ser internas, que amenacen la homeostasis, eh, y para eso trabajan en conjunto, ¿no? Pero con la particularidad de que siempre van a poder reconocer lo propio y evitar lastimar lo propio, ¿sí? O sea que las tres características fundamentales del sistema inmune no están acá, pero se las pueden anotar, son lo que es la tolerancia frente a lo propio. Yo lo voy a reconocer como célula o como componente del sistema inmune y no lo voy a atacar, salvo en algunas excepciones que ya las van a ver. Va a ser específico, ¿sí? Las células del sistema inmune y sobre todo el componente humoral se maneja con un nivel de especificidad que tiene que ver con la estructura, ¿sí? De receptores que son proteicos muy alto. Y después vamos a tener lo que es la memoria, ¿sí? Una particularidad muy grande del sistema inmune es que tiene la capacidad de, luego del primer encuentro con una noxa, un antígeno, desarrollar una serie de estrategias que le van a permitir responder con mayor velocidad y con mayor potencia la próxima vez que se lo encuentre, ¿sí? Eso es fundamentalmente la memoria. Entonces, las tres características fundamentales del sistema inmune son la tolerancia, la especificidad y la memoria, ¿sí? Surge también lo que es el concepto de antígeno o patógeno, que lo dije bastante recién. Se usa bastante como sinónimo, lo que es antígeno, noxa, inmunógeno, patógeno, ¿sí? Antígeno o inmunógeno se le dice a
todo compuesto, toda molécula, todo agente externo que sea capaz de desatar o desencadenar una respuesta inmune, ¿sí? Pero esos antígenos o esos inmunógenos se encuentran dentro de un grupo más grande, ¿sí? Que son lo que son las noxas. Las noxas son todo aquello que nos puede atacar, ¿sí? Todo aquello que puede poner en peligro la homeostasis, todo agente externo, ¿sí? Que ponga en peligro la homeostasis. No más para integrar un poco y no volver tan aburrida la clase. Si ustedes tuvieran que pensar por dónde puede penetrar al organismo una noxa o un antígeno o cualquier agente que sea perjudicial, ¿no? Para el organismo. ¿Por dónde puede penetrar? ¿Por dónde se les ocurre? ¿Por qué partes del organismo? ¿Por qué partes del cuerpo? ¿Alguien se anima? Piensen en algo un poco más superficial, ¿sí? Vamos primero a lo, a lo, a lo visible. No es algo tan en profundidad lo que por ahí quiere preguntar Agus. No es una respuesta Sí, sí, no, rebuscada. no es nada loco, es acá entre nosotros y para que razonen. Porque el sistema inmune tiene un montón de componentes que ahora les vamos a ver, pero está ubicado también, los órganos que lo componen o cúmulos de células que lo componen están ubicados en lugares estratégicos. Y hay células que están en lugares estratégicos. Cuando yo me enfermo, me lastimo, ¿por dónde piensan que penetran los agentes que nos dañan, digamos? ¿Por qué vía, por ejemplo? Les tiro algunas. Yo me lastimo la piel, ¿no? Cuando vimos los 4 tejidos fundamentales. Yo voy a tener células específicas en la piel, son las células de Langerhans, si no me equivoco, que son los macrófagos residentes, ahora lo vamos a ver en mayor profundidad, que van a estar ahí, agazapadas, esperando que llegue ese agresor, ¿sí? Entonces, ¿por dónde puede penetrar, por ejemplo, una noxa? Por la piel, por las mucosas, por vía respiratoria, por vía digestiva, ¿sí? Por vía sanguínea. Hay un montón de vías y ahí vamos a tener ubicados elementos estratégicos del sistema inmune, ¿sí? Por ahí, si me estoy yendo un poquito por las ramas, siéntanse libres de acotar o preguntar lo que les parezca. Es un tema complejo. ¿De qué está compuesto el sistema inmune? ¿O por qué está compuesto el sistema inmune? El sistema inmune va a estar compuesto por lo que son los órganos linfoides, que van a estar distribuidos por toda la economía. Y a esos órganos linfoides los vamos a poder dividir en primarios y en secundarios, ¿sí? Los órganos linfoides primarios son aquellos donde se forman las células que forman parte del sistema inmune. Recuerdan que habíamos dicho que eran órganos, células y moléculas, ¿sí? Y los secundarios son aquellos en donde se da la respuesta inmune, ¿sí? Los secundarios son aquellos sobre todo donde se comienza la respuesta inmune primaria. Entonces, no nos confundamos respuesta inmune con órganos primarios y secundarios, ¿sí? Los órganos primarios pueden ser la médula ósea y el timo, como dijeron los chicos, ¿sí? Y los secundarios van a ser, por ejemplo, los ganglios linfáticos, el vaso, las placas de Peyer, que si alguno cursó nutrición las va a conocer, el MALT, ¿sí? El tejido linfoide asociado a mucosas. Esos van a ser los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Donde va a comenzar la respuesta inmune adaptativa primaria, ¿sí? El primer encuentro que yo tengo con el antígeno. A todo esto, ¿qué es la respuesta inmune? La respuesta inmune es el conjunto de acciones de todos estos componentes del sistema inmune frente a un agresor para proteger al organismo, ¿sí? Y esta respuesta inmune la podemos clasificar en innata o específica, o inespecífica, perdón, y en adquirida o, perdón, no adquirida, adaptativa o específica, ¿sí? ¿Alguien se acuerda un poquito de algún concepto de estos que estoy nombrando? ¿Le suena? ¿Le genera alguna duda? Bien.
inmunidad innata, ¿sí? O la respuesta inmune innata, es aquella con la que nosotros nacemos, ¿sí? Es una respuesta estereotipada. Estereotipada significa que es más o menos siempre igual. No involucra lo que es memoria, no es específica, porque por eso también se la llama inespecífica. Va a estar muy en relación con lo que es la inflamación, que seguro algo habrán escuchado, algo habrán visto. Y es como la primera línea de defensa, ¿sí? O el primer momento en el que se comienza a combatir a este antígeno, de la forma más rudimentaria posible, ¿sí? Y por el otro lado tenemos lo que es la inmunidad adaptativa, ¿sí? O específica, que requiere un cierto tiempo para desarrollarse, ¿sí? Requiere que nosotros vivamos la vida, básicamente, y nos encontremos a lo largo de nuestra vida con diversos antígenos, nos enfrentemos a diversas noxas y nuestro cuerpo tenga que responder a eso. Pero tiene la particularidad de que esta inmunidad adaptativa genera memoria, o está en íntima relación con lo que es el concepto de memoria, ¿sí? Que es esto que yo les comentaba antes, que cuando me encuentro con una noxa, con un antígeno, me acuerdo la segunda vez que me lo vuelvo a encontrar y puedo desarrollar una respuesta o un ataque, digamos, un contraataque si se quiere, mucho más potente, mucho más específico, ¿sí? Bueno, entonces, hablamos de lo que es el sistema inmune, hablamos de lo que son las noxas, de lo que son los antígenos, hablamos de lo que son los órganos linfáticos y su clasificación, hablamos de lo que es la respuesta inmune, y por último, voy a mencionar otro concepto súper importante que ahora también lo vamos a desarrollar, que es lo que es la inmunidad, ¿sí? La inmunidad, se los hago la distinción porque no hace falta que pasen de día, porque esto yo lo digo así. La inmunidad es un estado de resistencia que genera un organismo, ¿sí? Luego de un enfrentamiento exitoso frente a, por ejemplo, un antígeno, una noxa, ¿sí? Una vez que lo pude superar a ese encuentro con un patógeno, yo me vuelvo inmune a ese patógeno, ¿sí? Y esa inmunidad se puede clasificar en activa y pasiva. Algo de inmunidad activa, ustedes deben haber visto con los chicos en alguna de las clases anteriores, cuando vieron lo que es vacunación, ¿sí? La inmunidad activa está relacionada con el estímulo del sistema inmune por parte de un antígeno o con un antígeno, lo cual genera la producción de anticuerpos. Ese antígeno puede ser, por ejemplo, un agente biológico como ser bacterias, virus, parásitos, hongos, inactivado, atenuado o una parte de ese elemento cuando nos enfermamos o cuando nos aplicamos una vacuna, ¿sí? Las vacunas contienen o estos agentes, microorganismos inactivados o atenuados, o partes de ellos con algunos coadyuvantes que ayudan a que se genere esta respuesta inmune. Entonces, la inmunidad activa es la que surge cuando yo encuentro a mi sistema inmune con un antígeno y se producen estos anticuerpos, y puede ser adquirida naturalmente, porque me enfermo, por ejemplo, o de forma artificial, como les decía, por la vacunación, por ejemplo, o aplicación de toxoides también puede ser. Y por otro lado tenemos lo que es la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva es cuando yo instilo en el organismo estos anticuerpos, ¿sí? Yo me salto todo el proceso y todo este retardo que me tardaría formar esos anticuerpos, porque formar esos anticuerpos tarda un cierto tiempo, involucra que las células aprendan, los linfocitos B justamente que se transforman en plasmocitos, ahora lo vamos a ver, aprendan. Instilo directamente estos anticuerpos. ¿Cómo? Puede ser de forma natural, también como antes, o artificial. La natural, por ejemplo, pueden ser esos anticuerpos que atraviesan la leche materna, como por ejemplo la IgA o la IgG que atraviesa la placenta. Y la artificial, por ejemplo, puede ser cuando yo administro, por ejemplo, sueros y antisueros, ¿sí?
que es justamente un suero o antisuero que habíamos visto que era el plasma sin el fibrinógeno, y me quedan esos anticuerpos dando vuelta. En lo que es la inmunidad pasiva, no hay memoria, ¿sí? No se genera memoria, pero en la activa sí. Un poco, voy cerrando entonces y le paso un poco la pelota a los chicos para hablar un poco de la estructura y la histología de lo que es el tejido linfoide, pero estos conceptos como para ya plantarnos frente a lo que es el tema sistema inmune, ¿sí? ¿Alguien tiene una duda? ¿Algo que quiera preguntar? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Nada? Aprovechen si quieren preguntar ahora, miren que es el último encuentro este. Así que cualquier duda que se quieran sacar, aprovechen ahora. Igualmente ahora al final de la clase, si quieren, charlamos un poquito, pero sí, aprovechen y sáquense todas las dudas, porque este tema es un tema que está lleno de conceptos y definiciones, y son todas re parecidas entre sí. Así que nada, cualquier duda que tengan. Bueno, si entonces no hay ninguna duda, ninguna consulta, chicos, no sé si querían hablar un poco de lo que es el tejido linfoide en sí. Sí, pasamos Dale. ahora bien con tejido linfático para después profundizar un poco en lo que son los distintos órganos linfáticos, que eso les va a estar hablando Pedro después. A ver. Ahí está, tejido linfático. Como siempre, cuando hablamos de algún tejido, alguna estructura, ponemos estas preguntas disparadoras: ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Qué células presente y cómo se lo puede clasificar? ¿Sí? Al tejido linfático lo podemos denominar como la especialización de tejido conectivo relacionada con la respuesta inmune, ¿sí? Es decir, con la defensa específica y selectiva frente a agresiones tanto externas como internas. Y dependiendo de su clasificación, ¿sí? Vamos a poder conocer dónde puede estar ubicado. Este tejido linfático puede ser de tres tipos: puede ser laxo, denso difuso y denso localizado. El laxo va a poseer pocas células y abundante retículo, va a presentar linfocitos T y no forma estructuras definidas. El denso difuso, por su parte, va a tener más células que retículo, también va a tener linfocitos T, y si bien no forma estructuras definidas, podemos encontrarlo en lo que sería la corteza de un lobulillo tímico, como también en la zona paracortical de un ganglio linfático. Y después, denso localizado, también va a tener más células que retículo, va a presentar linfocitos B y va a formar acúmulos que pueden tener tres tipos de formas. Una forma nodular, es decir, una estructura esférica, donde vamos a poder reconocer dos partes: una parte más, es decir, en la periferia, una zona más oscura llamada corona, y va a contener ahí a los linfocitos B, y después en el centro, una zona mucho más clara, que se va a llamar centro germinativo de Fleming, donde vamos a encontrar también a los inmunoblastos, ¿sí? También vamos a tener, se puede organizar de tipo folicular, ¿sí? Esta estructura también es esférica. No, perdón. No, lo que les expliqué recién era folicular, discúlpenme. El nodular, por su parte, también, digamos, es una estructura densa, que también va a poseer linfocitos B, que van a estar muy próximos entre sí. Y, digamos, lo que sea de tipo nodular va a ser una estructura inactiva y se lo puede llamar nódulo primario. Después del folicular, ahí sí ya tenemos, digamos, zonas mucho más activas, y tenemos esta zona clara y esta zona oscura, como expliqué antes. Y después la de tipo cordonal van a ser estructuras más cilíndricas que pueden entrecruzarse y conectar con espacios donde va a circular la linfa, y van a ser estructuras que van a ser características de los ganglios linfáticos, ¿sí? Y vamos a poder encontrar linfocitos B como también plasmocitos. Si me permitís acotar algo. ¿Sí? Vieron que Juli, si podés volver para la diapo de atrás. Bien. Fíjense que Juli les dice, nosotros en su momento vimos a los cuatro tejidos, ¿sí? Y cuando vimos al tejido conectivo propiamente dicho, habíamos visto que el tejido conectivo laxo se caracterizaba por tener abundantes células y
O sea, muchas células en relación a la matriz extracelular, ¿sí? En cambio, el denso tenía mucha más matriz, con mucha más cantidad de fibras y pocas células. Eso pasa igual en casi todos los tejidos conectivos especializados también, no solo en el propiamente dicho, pero fíjense la diferencia en el tejido linfoide. ¿Sí? En el tejido linfático es totalmente opuesto a como estamos acostumbrados a leer, ¿sí? Cuando veamos, no sé, por ejemplo, la dermis, cuando ustedes estudien la dermis, si es que lo vuelven a ver, van a ver que el tejido conectivo laxo, que se encuentra asociado al epitelio, no tiene las características que presenta este tejido conectivo laxo, si es opuesto, ¿sí? Eso lo quería aclarar para que no llegue a la confusión. Está bien eso que dice ahí, simplemente es que a la hora de hablar de lo que son los órganos linfoides y el tejido linfático, cambia el nombre, ¿sí? No sé por qué lo complicaron tanto, la verdad, pero bueno, era para aclarar eso nomás. Sí, buena aclaración la que hace Pedro, porque sí, o sea, no lee tantas cosas que se puede terminar confundiendo. ¿Se entendió esto? Para pasar ahora sí a lo que son bien los componentes del tejido linfático. Bien, buenísimo. Entonces ahora sí, pasamos a los dos componentes que podemos encontrar. Vamos a encontrar células y retículo. Las células, por su parte, pueden estar fijas a este retículo o pueden ser libres, y vamos a encontrar acá una amplia variedad. Ahora las vamos a ir explicando un poquito a cada una, profundizando bien en lo que son los linfocitos. Y después, por su parte, el retículo va a ser toda esa malla de fibras reticulares, ¿sí?, que va a estar sosteniendo a las fibras, como también va a poder fijar a los antígenos. Y como dice acá, puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo citofibrilar, que va a estar en todos los órganos linfáticos menos en el timo, y después de tipo celular, que va a estar ubicado en el timo, ¿sí? El que es de tipo citofibrilar va a tener células reticulares como también fibras reticulares. Estas células van a exocitar tropocolágeno 3, van a tener una cromatina laxa y un citoplasma basófilo, y también van a presentar distintas prolongaciones, ¿sí?, que pueden ser digitiformes si son más delgadas o dendríticas si son un poco más ramificadas. Y después el de tipo celular van a ser células retículo epiteliales, ¿sí?, que van a terminar armando bien al retículo, y que gracias a su, o sea, que van a armar este retículo gracias a las prolongaciones. Las células van a ser más acidófilas y van a segregar distintos factores linfopoyéticos que van a estimular al desarrollo de los linfocitos T. Y nada más, no hay mucha más información sobre el retículo. Sí, ¿Puedo hacer una pequeña acotación? sí, por supuesto. Acuérdense siempre que cuando nosotros estudiamos tejido conectivo, ya sea el propiamente dicho como los especializados, siempre vamos a hablar de lo que es el estroma y lo que es el parénquima, ¿sí? El estroma es la porción de sostén, la porción que le da estructura y sostén, ¿sí?, a el órgano, por ejemplo, que estemos estudiando. Y el parénquima es la parte funcional del órgano, ¿sí? No siempre se va a dividir en células y fibras, ¿sí? Puede ser un poco y un poco. Pero el estroma, que es justamente lo que dice Juli, lo que es el retículo que sostiene las células fijas de cuerpos, va a ser esa parte estructural. Y el parénquima siempre va a ser la parte funcional, en este caso de los órganos que forman parte del sistema linfático, ¿no? Que serían en este caso estas células que son fijas o libres. Eso solito. Bueno, ¿se entendió un poquito hasta acá si pasamos con todas las distintas células que podemos encontrar? Buenísimo. Ahora sí, entonces pasamos a lo que son las células, que como ven acá hay un gran listado de células, teniendo que darle mayor importancia a lo que son los linfocitos, ¿sí? Pero bueno, explico un poquito cada uno y después profundizo. El linfocito B, los linfocitos en general, como habíamos dicho, como había explicado un poco Pedro antes cuando hablaba de tejido sanguíneo, vamos a poder observar que son células que van a tener un núcleo grande, como también una banda basófila que va a estar rodeando al citoplasma, ¿sí? Es decir, esto es característico para poder reconocerlos en el microscopio. Los linfocitos B, por su parte, van a estar ubicados en lo que sería el tejido linfático localizado,
como habíamos dicho antes, hablando de la hemopoiesis, van a nacer maduros en la médula ósea, por lo que no necesitan pasar por el timo para terminar de madurar y de terminar de activarse. Y en su superficie van a contar con receptores, ¿sí? Que preferentemente van a ser inmunoglobulinas B o M, ¿sí? Después vamos a profundizar un poco en lo que es la inmunoglobulina, los tipos y demás. Pero bueno, el linfocito B tiene estas características y va a estar en lo que sería la inmunidad de tipo humoral. Después el linfocito T es una amplia familia donde tenemos varios tipos de linfocitos T, que por su parte el linfocito T va a estar en el tejido linfático difuso, van a ser inmaduros en la médula para después viajar al timo y ahí terminar de madurar y de activarse. Y en su superficie también va a contar con receptores, pero estos son otro tipo de receptores, son receptores TCR, que ahora después lo explico mejor, ese sí es un tema, el tema de los receptores, no sé si sintieron nombrar el complejo mayor de histocompatibilidad y así, pero bueno, después lo explico bien. Dentro de lo que son los linfocitos T, ¿sí? Para poder diferenciarlos, tenemos que tener en cuenta distintas moléculas receptoras, ¿sí? Podemos encontrar las CD8 o los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Que citotóxicos o killer lo pueden encontrar, que básicamente una vez que se unen a su receptor, una vez que su receptor reconoce al antígeno que se le es presentado, lo va a asesinar, así nomás como dice el nombre. Y después los helper o CD4, ¿sí? Vamos a tener dos tipos, pero básicamente ayudan al resto de linfocitos, ¿sí? Es decir, a los linfocitos T lo ayudan los helper tipo 1 y a los linfocitos B reciben ayuda de los helper tipo 2. Después vamos a tener los NK, que pueden parecer un poco lo mismo que los citotóxicos, únicamente que los NK van a actuar de forma mucho más inespecífica, ¿sí? Es decir, ante la primera amenaza que se les presenta, ya la asesinan, ya la neutralizan y demás. En cambio, los citotóxicos, como cuentan con estos receptores específicos, es algo mucho más específico, ¿sí? Después los macrófagos habíamos dicho que derivan de los monocitos, ¿sí? Y tienen distintas funciones. Por un lado, pueden fagocitar, ¿sí? Bacterias, virus, restos celulares, pueden participar en lo que sería la reparación celular y también tienen la función de ser células presentadoras de antígenos, al igual que las células dendríticas, ¿sí? Las células presentadoras de antígenos son aquellas que van a captar el antígeno y se lo van a llevar a el linfocito T, ¿sí? El linfocito B, por su parte, como cuenta con esta inmunoglobulina en su membrana, tiene la inmunoglobulina y ahí se une el antígeno, y ahí es cuando se activa. En cambio, el linfocito T necesita que otra célula, es decir, estos macrófagos o células dendríticas, le presenten al antígeno, ¿sí? También vamos a tener acá los distintos granulocitos, como lo estuvieron charlando con Pedro, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos van a ser los más abundantes de los tres tipos de granulocitos, van a ser la primera línea de defensa contra infecciones agudas, ¿sí? Ya que si es algo mucho más grave, van a diferenciarse a pinocitos para después generar lo que es la pus, ¿sí? Después vamos a tener a los eosinófilos, que entre sus diversos gránulos, una de las secreciones que van a tener es la histamina, ¿sí? Que va a permitir la vasodilatación, al igual que los eosinófilos, pero bueno, son dos cosas distintas, recordando un poco las diferencias morfológicas, ¿sí? Que habían explicado antes. Y después también vamos a tener a las células epiteliales que van a formar barreras físicas, van a secretar moco, como también van a producir distintas defensinas y factores antimicrobianos, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Más o menos un poco la función de cada célula. Bien. No sé si quieren acotar algo los chicos, pero me parecería interesante ahora explayar un poquito más cómo es el tema de los receptores, diferenciando un poco el linfocito B del linfocito T, ¿sí? Había dicho que los linfocitos B, por su parte, van a presentar en la membrana, ¿sí? A las inmunoglobulinas, no a todas, sino a la B o a la M. Una vez que esta inmunoglobulina de membrana se une a un antígeno, ahí el linfocito B va a pasar a diferenciarse a plasmocitos. Los plasmocitos van a ser células que van a permitir que se dé con mayor volumen todo lo que sería la síntesis de la inmunoglobulina, ¿sí?
por su parte, los linfocitos T, había dicho que tienen estos receptores de membrana que son los TCR, que van a poder reconocer al antígeno que se le es presentado por la célula presentadora de antígenos, ¿sí? Estas células presentadoras de antígenos, en su superficie, van a contar con una molécula que va a ser del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Este complejo, ¿sí? Van a ser distintas moléculas ubicadas en la superficie de las células y básicamente van a permitir distinguir lo propio de lo no propio, ¿sí? Vamos a encontrar dos tipos de moléculas, ¿sí? De CMH, o sea, complejo mayor de histocompatibilidad. Las de tipo 1 van a estar en todas las células nucleadas de nuestro cuerpo, ¿sí? Y van a presentar antígenos de tipo endógenos. Es decir, por ejemplo, o sea, algo que ya está en el interior nuestro, por así decirlo, una célula cancerígena, tumoral o demás, ¿sí? Y se la van a presentar al linfocito CD8, que recordemos que son estos los citotóxicos, ¿sí? Por su parte, la CMH de tipo 2 va a estar presente, o sea, estas moléculas van a estar presentes en la superficie de las células presentadoras de antígenos para captar este antígeno y así se lo presentan a los linfocitos T. ¿Se entendió, más o menos? Bueno, no sé si entendió porque no me mandan un pulgar para arriba, pero bueno. Pero bueno, suponiendo que se entendió, si nadie va a hacer alguna pregunta, retomamos un poco con lo que sería la diferenciación, ¿sí? De los linfocitos B, que van a pasar a formar los plasmocitos, y estos plasmocitos van a secretar las inmunoglobulinas, ¿sí? Que como dice acá, van a ser proteínas producidas por los plasmocitos como consecuencia de la entrada de un antígeno a nuestro organismo, ¿sí? Tienen la capacidad de opsonizar al antígeno para que otra célula lo elimine o lo neutralice. Esta opsonización, como dice acá, es básicamente marcan al antígeno para que sea más fácil el reconocimiento de las otras células que posteriormente lo tengan que neutralizar, ¿sí? Acá podemos observar, hay 5 tipos de inmunoglobulinas, ¿sí? Vamos a tener IgM, IgG, IgA, IgE, IgD. También vamos a poder ver que tienen distintas formas, ¿sí? La IgG, E y D van a tener una forma monomérica, ¿sí? Donde van a presentar 2 sitios de unión al antígeno, ¿sí? Ven que acá hay como 2 patitas, ahora sí, después explico bien las partes de la inmunoglobulina, pero acá, esto de acá, sería el parátope, ¿sí? Que va a ser el lugar donde se tenga que unir el antígeno. Los monómeros van a tener 2 sitios de unión al antígeno. La IgA, dependiendo si está en secreciones o en sangre, puede estar en forma de monómero o en forma dimérica, pero mayormente se va a encontrar en esta forma dimérica, con 4 sitios de unión para los antígenos, y la IgM, por su parte, va a tener esta forma pentamérica, teniendo 10 sitios de unión para los antígenos, ¿sí? Antes de decir un poquito la función de cada una, me gustaría recordar, ¿sí? La estructura química de la inmunoglobulina. Como podemos ver acá, va a estar formada por 4 cadenas polipeptídicas, ¿sí? 2 livianas, o L de light, y 2 pesadas, o H de heavy, ¿sí? El peso este se da por la cantidad de restos de aminoácidos por las que estén compuestas, ¿sí? Las cadenas L, a su vez, tanto L como H, ¿sí? Van a tener distintas regiones, ¿sí? Vamos a tener acá la región B, que sería variable, que acá es donde, o sea, acá es donde se da la variabilidad para determinar futuramente qué tipo de inmunoglobulina va a ser, y a su vez acá, como podemos ver, tenemos lo que sería el sitio de unión al antígeno, y después vamos a tener las regiones constantes, ¿sí? Donde va a haber una región constante en la cadena liviana y 3 regiones o dominios constantes en lo que sería la cadena pesada, ¿sí? Esto capaz no es tanto un tema que tengan que explicarlo para un final, o sea, es medio imposible que les digan decime bien la estructura química de una inmunoglobulina, pero bueno, está bueno recordarlo para que, por ejemplo, esta zona de acá, la zona bisagra, se va a dar por una ruptura de los distintos aminoácidos, ¿sí? Y va a permitir que tenga esta forma característica de Y, ¿sí? Modificando el ángulo, como de estas patitas que tiene, y ahí es donde va a tener más cercanía, se le va a facilitar más la unión con el antígeno, ¿sí? Y
y nada más. No es tanto para profundizar en este tema. Y ahora sí lo último, y ya después pasamos a lo que serían los órganos linfáticos, ¿sí? Un poco la función de cada una de las inmunoglobulinas. Vamos a tener a la IgM, ¿sí? Que va a ser la primera en sintetizarse frente a cuando se tenga que activar la respuesta inmune, ¿sí? Como también va a estar presente en la membrana de los linfocitos T. La IgG, por su parte, ¿sí? Esperen, antes de seguir, ¿saben de dónde, digamos, viene que cada una tenga un nombre distinto? O sea, ¿de dónde viene la M, la G, la A, la E? Yo no tengo idea, Juli. ¿De Tiene, dónde sale? tiene que Son los ver datos, son con, datos que te tiran en los seminarios, en los 2 seminarios de inmuno que te dan en crecimiento, te tiran esos datos, para que se den una idea de lo que uno llega a entender. sí, el tipo de inmunoglobulina, ¿sí? Va a estar dada por, en las cadenas H, o sea, acá en estas zonas variables de la cadena H, se van a presentar distintos isótopos, ¿sí? Que pueden ser de tipo, tienen que ver con las letras griegas, ¿sí? Puede ser mu, gamma, alfa, epsilon o delta, ¿sí? Entonces, dependiendo el isótopo que esté acá en, la región variable de la cadena pesada, ahí es donde se va a determinar qué tipo de inmunoglobulina es. En cambio, en la zona variable de la cadena liviana puede haber un isótopo lambda o kappa, pero eso no va a presentar, digamos, ninguna diferencia, no va a cambiar en nada, ¿sí? Pero, digamos, puede haber dos tipos. Pero lo importante es el isótopo de la cadena pesada, ¿sí? Que ahí nos va a determinar estas tres. Entonces, ahora sí, retomando un poco, había quedado acá en la IgG. Esta, por su parte, le va a brindar inmunidad pasiva al feto, ¿sí? ya que pueda atravesar la placenta. Va a predominar en lo que sería la respuesta inmune secundaria. Va a poder encontrarse en gran medida en el plasma. Y va a actuar también como una opsonina, es decir, como habíamos dicho antes, esto que puede opsonizar, ¿sí? La IgG va a tener bien desarrollada esta función de poder opsonizar a los antígenos, ¿sí? La IgA, por su parte, va a estar presente en secreciones, saliva, leche materna. Para los que cursaron Nutri habrán visto que la leche materna tiene gran cantidad de inmunoglobulinas A, ¿sí? También vamos a poder encontrarlo en lágrimas, secreción mucosa y demás. Y bueno, va a ser para protección, por esto mismo que va a estar en secreciones y en lugares donde se secrete moco. Y bueno, y había dicho también que si bien preferentemente se va a encontrar en forma así dimérica, es decir, con 4 sitios de unión, en la sangre puede encontrarse en forma así de monómero y ayuda, ¿sí?, a que los eosinófilos reconozcan y posteriormente maten parásitos, por ejemplo. Mucha función más no tiene. Después la IgE, está acá, va a estar presente en lo que son las reacciones alérgicas, ¿sí? O también si, por ejemplo, hay presencia de parásitos, como también ayuda a los eosinófilos para que puedan matar estos parásitos y también favorece a la desgranulación de los basófilos. Y por último, la IgD no se conoce bien una función específica, sino que únicamente se la llama inmunoglobulina de membrana, ya que va a estar, como había dicho antes, presente en la membrana de los linfocitos B. Y nada más. Propongo una cuestión también para integrar un poco. Nosotros estamos en crecimiento y desarrollo, ¿no? Y vamos a hablar mucho de lo que es justamente el crecimiento y el desarrollo del niño. ¿Alguien sabe más o menos hasta qué edad se considera el niño inmunodeprimido? Más o menos hasta los 2 años aproximadamente, ¿sí? A partir de esa edad comienza a adquirir sus funciones, comienza a desarrollarse justamente lo que es el sistema inmune. ¿Alguien se acuerda, además, hasta qué edad se recomienda la lactancia materna? ¿Alguien se acuerda de eso? Lo dimos en la clase hace 2 clases. Hasta los 2 años también, ¿sí? A través de esa lactancia, a través de esa leche materna, yo voy a estar pasándole, como madre, ¿no?, esta IgA de las secreciones al niño, ¿sí?, que le va a proporcionar esta inmunidad pasiva
hasta que se desarrolle justamente su sistema inmune para comenzar a defenderse con mayor potencia de los antígenos y demás. Nada, una acotación como para integrar. Bien, y ya que estamos con eso, quiero agregar algo más que también me parece interesante a lo que dice Agus, que va muy de la mano, que una estrategia de promoción de la salud que nosotros podemos brindarle a una madre, ¿sí? Que esté en el proceso de la lactancia, es que a la hora de bañarse o de higienizarse, que no sobrehigienice la zona del pezón, ¿sí? ¿Qué pasa? Es una zona por la cual el lactante, o sea, el lactante va a ir a succionar el pezón, ¿sí? Entonces, si la madre sobrehigieniza esa zona, ¿sí? Lo que es la areola más el pezón, lo que hace es eliminar un montón de bacterias que van a empezar a formar parte de la microbiota intestinal del lactante, ¿sí? Por lo tanto, es una manera también de adquirir inmunidad, ¿sí? Descubriendo el mundo por parte de, ya no me quiero meter mucho en lo que es la etapa oral y demás, pero bueno, sí es una recomendación, una estrategia de promoción de la salud que le vamos a dar a la madre para que pueda el lactante también adquirir inmunidad, no solamente de la leche materna, sino de la zona de la cual va a ir a buscar el lactante para alimentarse. Y yo pregunto, si el lactante, ¿no? Al tomar contacto con el pezón de la madre, lo que hace es adquirir o colonizar su aparato digestivo con estas bacterias y otros microorganismos que son, que después van a ser parte de lo que se llama la flora o la microbiota. Pongámosle que fueran, además de los normales, pongámosle que fuera algún microorganismo patógeno, entre todos los que pueda haber, ¿no? Ahí, ¿qué tipo de inmunidad estaría adquiriendo ese recién nacido? Obviamente es un inmunodeprimido, pero esto es una cosa hipotética, ¿sí? Cuando un organismo se pone en contacto con, por ejemplo, un antígeno, un microorganismo, y desarrolla una respuesta inmune. La inmunidad que se va a tener, que se va a adquirir, y esto es pregunta de examen, chicos, ¿es activa o pasiva? Anímense, tírenla. Me equivoqué buenos ahora. Claro, es un 50-50. Si tiran alguna, le van a pegar. Bueno, si nadie se anima, la tiro yo, es inmunidad activa, ¿sí? Cuando yo me pongo en contacto con el antígeno o una parte de él, lo que desarrollo es una inmunidad activa, porque pongo a trabajar a mi sistema inmune frente a ese patógeno. En cambio, si fuera pasiva, como pasa con la leche materna, yo directamente le paso el anticuerpo, listo. Recién salido del horno, no tiene que trabajar, el anticuerpo ya va a ir a opsonizar los antígenos con los que se pueda poner en contacto posteriormente ese recién nacido, ¿sí? Así que nada, Ahora, para integrar un poco. esta inmunidad activa, como les decía Agus, también la podemos a su vez clasificar en dos tipos, ¿sí? Tenemos lo que es la artificial y tenemos lo que es la natural. Ya sabemos que, gracias al contacto que generó, como lo estuvimos charlando antes, adquirió un patógeno, ¿sí? Un antígeno, y es un tipo de inmunidad activa, ¿sí? Porque lo está adquiriendo para que los linfocitos B se diferencien en plasmocitos, los plasmocitos sinteticen inmunoglobulina, ¿sí? Ya conocemos un poco la historia, pero sería un tipo de inmunidad activa artificial o de inmunidad activa natural. ¿Qué les parece a ustedes? Pensemos, si yo me estoy vacunando, ¿sí? Si a mí me ponen una vacuna, la vacuna no salió, ¿sí? No fue generación espontánea, no lo creó la naturaleza, sí fue algo producido por el hombre en un laboratorio. En cambio, este antígeno que se captó de un proceso normal, biológico, es algo natural. Si no es artificial como una vacuna. ¿Se entiende? Entonces, sabemos que es un tipo de inmunidad activa, natural. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Bien, ahora sí, si les parece, pasamos a lo que son los órganos linfáticos. Sí, espera un segundo, Pedro, que quiero ver si de esto de lo que está explicando yo no quedó ninguna diapo más, por las dudas. Acá, miren, lo último, ahí sí, ya te doy la palabra. Acá ven la diferencia, el tema de los receptores
de membrana. Acá tenemos el linfocito B que va a tener la inmunoglobulina, que puede ser de tipo D o de tipo M, y acá tenemos al antígeno. Y en cambio acá, esta es el linfocito T. Ah, no, acá dice C. Bueno, perdón. Pero bueno, supongamos que esta de acá. Ah, no, perdón, no dije nada. Esta es la T. Sí. Claro, porque El B puede, a veces los perdón, linfocitos B también pueden es- tener la función de ser una presentadora de antígeno. Ahí está. No me daba cuenta de la diapositiva, ahí está. Pero bueno, ven acá cómo se tiene que dar esta unión entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T, ¿sí? Es como un proceso más, con muchos más pasos, a comparación de acá, que directamente viene el antígeno, se viene la inmunoglobulina y ya está. Eso es. Pregunta acá la compañera Sofi que no le quedó claro lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Alguien sabe lo que es ¿Qué el preguntas? glucocáliz? ¿Alguien escuchó alguna vez esa palabra? ¿Es el glucocáliz de una célula? Bien, Sofi, ¿te animás a contar un poquito qué es lo que te acordás? Sin vergüenza, ¿ah? Les cuento un poco. El glucocáliz es un componente de lo que es la membrana plasmática, en realidad es un componente de lo que es la célula en general, la estructura celular. Eh, y es una capa glucídica que recubre o que se ancla a lo que es la membrana plasmática y que tiene un montón de moléculas que la componen que le permite a las demás células reconocer qué tipo de célula es o de dónde proviene. ¿Sí? Eso se llama, en general, y corríjanme los chicos y por ahí me estoy errando en el concepto, pero esto se le llama generalmente el antígeno de superficie que tienen las células. ¿Sí? El complejo mayor de histocompatibilidad es una especie de esas moléculas, ¿sí? Eh, que va a permitir a otras células reconocer eh, las mismas células del organismo. ¿Sí? Es como un señalizador que tienen las células, que aparte, en algunos casos, como ser las células que presentan el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, le van a permitir presentar antígenos. ¿Sí? Todas las células del organismo van a tener o van a expresar lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Es uno de estos señaladores, nada más, como un cartelito que dice, hola, yo soy del organismo, yo soy de acá, de tipo 1. Pero especialmente las que son presentadoras de antígenos van a tener el de tipo 2. ¿Sí? Es fundamentalmente una etiqueta que dice, hola, como con el nombre acá, yo soy de acá, por favor no me mates, ¿sí? A otros, a otras células, por ejemplo, del sistema inmune. Una cosa que nosotros, no sé si lo mencionamos, pero se los menciona igual. El sistema inmune, una de las funciones más importantes que tiene, es no solo frenar y destruir a los agentes que pueden generar, o agentes patógenos, por ejemplo, sino también reconocer lo propio y no dañarlo dentro de lo posible. ¿Qué termina pasando en la realidad si se daña? Porque a veces las células que actúan en lo que es la respuesta inmune liberan componentes que terminan matando todo lo que está ahí. Pero es fundamental que las células de nuestro organismo tengan esta etiquetita que dice, che, yo soy de acá, por favor, a mí no, porque si no el sistema inmune también atacaría a lo propio, ¿sí? Y eso es lo que es la tolerancia. No sé si se entendió un poquito. Sofi, que me habían hecho la pregunta, ¿quedó un poco más claro? Ahí preguntó una compañera en el chat, ¿podrían volver a repetir la función del linfocito T helper? Porque yo pensé que también actuaba como presentador de antígenos en la respuesta adaptativa. Juli, no sé si querés volver para allá y charlar un poquito más de los T helper. A ver, yo en su momento cuando lo estudié, ¿sí?
la única, digamos, función que yo tenía para los T-helper, capaz que sí, no sé dónde habrás leído vos esta función de que también pueden ser células presentadoras de antígenos, pero, bueno, se entendió ahí lo del complejo mayor de histocompatibilidad. Los helper, ¿sí? O sea, como dice su nombre, helper, de ayuda, van a colaborar, ¿sí? Con los otros linfocitos a la hora que se tenga que dar la respuesta inmune. Si la respuesta inmune va a estar mediada por los linfocitos T, es decir, de tipo celular, vamos a tener los linfocitos helper tipo 1. Y después tenemos los helper 2, que van a ayudar a los linfocitos B si la respuesta inmune se va a dar mediante el componente humoral, ¿sí? Es decir, como le dice el nombre, van a ayudar. Son una ayudita para los linfocitos. Esa es la única función que yo había estudiado en su momento, ¿sí? Pero dependiendo del libro, capaz que sí, puede estar un poquito más ampliada. No recuerdo que funcionen como son las presentadoras de antígenos, o sea, más de lo que decís vos. Se van a regular también en parte lo que es la respuesta inmune, van a generar memoria inmunológica. Pero bueno, lo podemos buscar después, puede quedar para como una pregunta abierta. Sí, dependiendo de la bibliografía, lo podemos ir viendo. Acá rápidamente agarré y busqué en internet un paper para sacarnos la duda. Las células que son presentadoras de antígeno por excelencia son lo que serían los derivados de los monocitos, como ser los macrófagos titulares, los macrófagos circulantes. También van a ser los linfocitos T y lo que son las células dendríticas, ¿sí? Estos son las células presentadoras de antígeno que van a expresar justamente ese complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, que es esta molécula que avisa que esta célula tiene algo que no es del organismo, ¿sí? Pero por el momento CD4 helper no estaba ahí. Así que bueno, pero sigamos investigando. Como presentadora de antígeno, quédense con las dendríticas y con los macrófagos. Que los macrófagos, una de sus tantas funciones sería la de presentar antígeno. Y alguna que otra vez, un linfocito B. ¿Sí? Sí. ¿Quedó claro? Bueno. Bueno, entonces ahora sí, vamos pasamos con los órganos. Bien, para charlar un poquito lo que es la histología de los órganos linfoides, yo quiero principalmente que hagamos hincapié en primero retomar lo que habían estado charlando hoy sobre los órganos primarios y secundarios, y entender bien que los primarios participan en la síntesis, como dice ahí, en el origen y el desarrollo de las células y maduración de las células del sistema inmune, ¿sí? En el caso de la médula ósea, la serie linfoide va a ser la que le va a dar lugar a las células del sistema inmune. Y en el caso del timo, se va a encargar de madurar y de educar a lo que son los linfocitos T. ¿Esto para qué? A grandes rasgos, ¿sí? Lo que va a hacer es decir a un linfocito T en el timo, che, mira, acá te presento algo ajeno y acá te presento algo propio. Si atacás a lo propio, te elimino. No vas a poder formar parte del sistema inmune, ¿sí? Porque si no estaríamos, fíjense lo inteligente que es nuestro organismo, que le presenta tanto cosas, agentes externos, ¿sí? Como cosas propias. Porque si tenemos una célula del sistema inmune que ataca a lo nuestro, sería muy peligroso, ¿sí? Entonces quiero que se quede esa aclaración. Así que, vamos a ver, dentro de lo que son los órganos primarios al timo, y dentro de lo que son los órganos secundarios, lo que más me interesa que se lleven son los ganglios linfáticos, ¿sí? Que los ganglios linfáticos lo que van a hacer es activar, más que nada, ahí dice activación de linfocitos T y B, pero vamos a hacer más hincapié en los linfocitos B, ¿sí? Porque vamos a ver, si querés, Juli, pasá para los preparados. Pepi, aprovecho la volada y acoto que ese proceso por medio del cual en el timo los linfocitos se exponen a moléculas del propio organismo y se eliminan los que son reactivos se llama selección, ¿sí? Buen dato ese. Nada, para No lo que tenía. No lo me lo tengan acordaba. presente. Bien. Ahora sí, fíjense, esto es un corte de ganglio linfático. Nosotros, para entender, ¿sí?, en un lenguaje un poco más coloquial, lo que son los ganglios linfáticos, viene siendo como que la parada, o sea, la estación del tren, ¿sí?
El tren viaja por las vías, que las vías para este tren es como si fuesen los vasos linfáticos, ¿sí? Y todo lo que viaje por dentro de estos vasos linfáticos va a ser el tren que tiene su parada en el ganglio linfático, ¿sí? Que nosotros, si entendemos cómo es la morfología, ¿sí? Histológicamente, este ganglio, vamos a entender cómo es que entra la linfa y cómo es que sale la linfa, ¿sí? Porque pensemos, ¿no? El sistema circulatorio bombea sangre gracias al corazón, y el corazón tiene válvulas, el corazón, esas válvulas va a permitir, mediante la contracción y el cierre y la apertura de las válvulas, que circule esa sangre por todo el cuerpo. Ahora, el sistema linfático, o sea, la circulación linfática, no tiene válvulas como tal. Si lo único que vamos a encontrar por ahí son pequeñas válvulas por donde llegan los vasos linfáticos al ganglio para que la sangre pueda seguir circulando, ¿sí? Eso por un lado. Al ganglio linfático le van a llegar dos tipos de vasos. Los vasos linfáticos aferentes y van a salir los vasos linfáticos eferentes, ¿sí? Parecido a lo que pasaba con las vías de conducción. Aferente que llega, eferente que se va, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es el ganglio, nosotros vemos que es un órgano macizo. Por lo tanto, si es un órgano macizo, ¿cómo lo vamos a estudiar? ¿Del centro a la periferia o de la periferia al centro? ¿Alguien se acuerda de eso? Siempre que nosotros hablamos de un preparado, de un órgano tanto a nivel histológico, como más que nada a nivel histológico, ¿sí? Si es un órgano macizo, lo estudiamos desde la periferia, ¿sí? Hacia adentro. Si es un órgano hueco, lo estudiamos desde la luz, o sea, desde el centro del órgano hacia la periferia. Recuerdan, por ejemplo, no sé, cuando vimos el útero, que teníamos endometrio, miometrio y perimetrio. Como es un órgano hueco el útero, lo vamos a describir desde el centro, o sea, desde la luz, hacia la periferia. En este caso vamos a ir desde la periferia hacia el centro. Y retomo un poco lo que decía Agus. Fíjense cómo en la periferia vamos a tener lo que vendría siendo la cápsula, ¿sí? En la periferia de este órgano, que es de tejido conectivo denso. Y recuerden que si hablamos de tejido conectivo denso, acá vendría a ser un laxo en lo que sería un conectivo propiamente dicho. ¿Se entiende? No es que tiene las características de un denso al que estamos acostumbrados, ¿sí? Sino que estamos viendo un tejido conectivo laxo, pero que acá se llama denso porque es tejido linfoide. Eso para aclarar. Este tejido conectivo denso, que forma lo que es la cápsula, fíjense cómo se va metiendo para adentro, ¿sí? Emite tabiques, ahí Juli les marca justito un tabique que se ve re bien. A ver si la imagen, ahí va, perfecto. Eso de ahí es un tabique, ¿sí? Que es el mismo tejido conectivo, el estroma de este órgano que se mete dentro del parénquima. Recuerden que aún le decía, estroma, el tejido de sostén, ¿sí? Y el parénquima, la porción funcional del órgano. ¿Y a mí para qué me sirve que esta cápsula emita tabiques hacia dentro del parénquima? Para dividirme a lo que es el órgano en nódulos. Fíjense cómo nosotros vemos periféricamente, ¿sí? Vemos regiones que son muy violetas, cúmulos violetas, y a eso se le conoce como corteza, ¿sí? Y si nos vamos más hacia el centro del órgano, fíjense cómo vemos que se deja de hacer tan basófilo, o sea, la intensidad de la basofilia se hace cada vez menor en lo que es el centro, y ahí estamos viendo la médula del órgano, ¿sí? En cada uno de estos espacios, ¿sí? Tanto de la corteza como de la médula, vamos a encontrar distintas características. A nivel de la corteza, del ganglio linfático, nosotros vamos a encontrar dos tipos de nódulos. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo me doy cuenta qué tipo de nódulo estoy viendo si yo veo que son todos cúmulos violetas? Bueno, hay una característica importante a tener en cuenta, es que vamos a tener nódulos primarios y nódulos secundarios. Ese que está marcando Julia ahí, el que le puso el número 1, es un nódulo primario, ¿sí? ¿De qué se caracteriza un nódulo primario? De que tiene linfocitos pequeños, que todavía no proliferaron, ¿sí? Es básicamente eso. El nódulo primario del ganglio linfático ubicado en la corteza, ¿sí? Tiene linfocitos pequeños que todavía no proliferaron. En cambio, fíjense que un poco más abajo, Juli puso un secundario, y yo voy a reconocer a un nódulo secundario, ¿sí? De la corteza del ganglio, porque en el centro, fíjense que tiene una zona que es más clara, ¿sí? Que se llama centro germinativo. ¿Qué voy a encontrar yo en este centro germinativo? Bien, acá en esta región vamos a tener predominantemente linfocitos B que proliferan, ¿sí? Y se diferencian en qué células habíamos dicho. Se diferenciaban los linfocitos B.
Vamos, alguien que se anime a abrir el micrófono. Plasmocitos. Bien, perfecto, plasmocitos. Y estos plasmocitos son los que después me iban a sintetizar las distintas inmunoglobulinas. ¿Qué pasa acá? Como sabemos, en el centro germinativo, que está más claro, tenemos mayor cantidad de linfocitos B, diferenciados a plasmocitos, que sintetizan inmunoglobulina. Y para hacer el cierre, ¿sí? Recuerden que la linfa va a entrar dentro del ganglio, o sea que va a estar en contacto con estas células que están acá. Entonces, si nosotros sabemos que en la linfa vamos a encontrar los distintos desechos, los distintos agentes por ahí extraños que ingresan a nuestro organismo, va a ser acá donde se topan con estos plasmocitos, van a decir, che, voy a sintetizar un anticuerpo para tal agente, ¿bien? Y es ahí donde se da parte de la respuesta. Por eso es que se da la inflamación de los ganglios, ¿sí? Bien. Y ya después, esta linfa necesita salir. Entonces, recordemos que llega por un vaso linfático aferente al ganglio, la linfa, ¿sí? Ese líquido, la linfa. Después, algo que me faltó aclarar es que entre la cápsula de este tejido conectivo y la corteza vamos a tener un espacio, ¿sí? Que es ahí por donde circula la linfa, que se conoce como el seno subcapsular. En este seno subcapsular va a circular la linfa que llega por el vaso aferente, ingresa al ganglio, en el caso de que se tenga que dar el proceso de la respuesta inmune, se va a dar dentro del ganglio, y después se va a dirigir hacia la médula, así que la médula tiene dos sectores. Va a tener tanto a los senos medulares, que es por donde circula la linfa que sale del ganglio, ¿sí? Por los vasos linfáticos eferentes, y después vamos a tener lo que son los cordones medulares, ¿sí? Que están ubicados básicamente entre los senos medulares. Fíjense cómo se disponen en una forma totalmente distinta. Cuando Furi les explicó la disposición que podía adaptar el tejido linfoide, fíjense cómo nosotros tenemos nódulos, y después vamos a tener estos cordones que van a estar dispuestos entre los senos medulares, permitiendo la salida de lo que es la linfa. ¿Bien? ¿Se entendió? Por ahí es un poco complejo, pero bueno, a mí me parece la manera más fácil de entender la histología de un órgano, viendo, ¿sí? Tanto para anatomía como para histología, si uno ve lo que está leyendo en el libro, se va a hacer mucho más fácil a la hora de poder aprender. Es mucho más llevadero en vez de repetir y repetir y repetir, porque si por ahí uno repite, por ahí tienen el mismo apunte y lo repiten sin ver el preparado, es como que, uy, no me ubico, entonces cuando me quiero acordar, solamente se me trabo y no me salen las palabras. En cambio, si yo lo veo y ejercito por ahí la memoria visual, por lo menos lo que me sirvió a mí, por ahí a otro no le sirve, pero bueno, se lo doy como tip. Así que nada, si no hay ninguna otra duda, ya podemos pasar directamente al timo, ¿sí? No sé si alguien quiere preguntar algo. Pedri, hago una acotación. En realidad les Sí, hago sí. una pregunta a los chicos. ¿Alguien sabe lo que es la linfa? Buena pregunta. ¿Qué es la linfa? Porque por ahí en primer año que empezamos a ver un poco de todo y nos enfocamos tanto en lo que es el hueso y demás, sobre todo en crecimiento, después ya cierra un poco más en nutrición. Pero ¿alguien sabe qué es la linfa? Incluso si lo tienen como de algo que hayan escuchado por ahí. Por fin, alguien anímese a tirarme una respuesta. ¿No es líquido extracelular? Líquido extracelular. A ver, expláyate un poquito más, Eli. No sé si está bien lo que voy a decir, pero por lo que entendí en lo que yo No hay había problema. leído, como que las células salen de los capilares de los tejidos hacia el líquido extracelular y de acá ingresan a los capilares linfáticos. Bien. Más que células, vamos a hablar de lo que es líquido, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo se conecta la parte arterial con la parte venosa del sistema circulatorio? Acuérdense que lo estuvimos charlando eso, cuando vimos el sistema porta hipofisario, que yo les expliqué cómo era la disposición de un sistema organizado, arterial y venoso, y que el sistema porta no sigue con ese orden al que estamos acostumbrados, ¿sí? Bien. El sistema arterial, a medida que, esto también lo van a ir viendo progresivamente, ustedes quédense con los conceptos, ¿sí? Pero el sistema arterial, a partir de que sale la mayor arteria del corazón, que es la arteria aorta,
y llegamos progresivamente a lo que son los distintos órganos, los distintos tejidos que hay que irrigar, los vasos van perdiendo calibre, ¿sí? Obviamente, un vaso tiene todo lo que es su estructura, lo van a ver en un futuro, por ahora no se preocupen por eso. Pero los vasos generalmente tienen como una estructura alrededor que les da soporte, contractilidad, impide que haya un pasaje muy grande de contenidos de lo que es la sangre hacia los tejidos, ¿sí? A medida que las arterias van perdiendo calibre, ¿sí? A medida que nos acercamos a los órganos, las arterias van perdiendo calibre, se van haciendo cada vez más finitas, y toda esa estructura que tienen alrededor la van perdiendo. Ahí lo que se va a formar es la red capilar, ya en el órgano, ¿sí? Los capilares son justamente, o como el nombre parece indicarlo, son vasos con un calibre muy fino, ¿sí? Que apenas tienen membrana basal, apenas tienen un endotelio, que es un epitelio plano simple, como lo vimos anteriormente con los 4 tejidos fundamentales, y que sean tan delgados y que sean tan, digamos, tan finos estos capilares, sobre todo a la altura de los órganos, lo que permite es que todos esos nutrientes, todos esos componentes que tiene la sangre que le tiene que llevar a los órganos para que se nutran, pueda atravesar el compartimento vascular y salir hacia lo que es el líquido intersticial, ¿sí? El líquido intersticial es el líquido que se encuentra entre, o sea, alrededor, o el que baña a las células de, por ejemplo, un tejido o un órgano, ¿sí? Este líquido intersticial, ¿sí? ¿Por qué existe? ¿Por qué está? Vamos a tener que, esto lo van a profundizar también mucho más en trabajo, en el ser, pero imagínense, por ejemplo, que el capilar es una manguera, ¿sí? A la que yo le hago agujeritos en la pared. A través de esos agujeritos, la sangre, nosotros medimos la tensión arterial, que tiene que ver con la presión arterial, es una fuerza que impulsa esa sangre a través del sistema circulatorio, ¿sí? La sangre que viene con fuerza, ¿sí? Imagínense agua pasando con fuerza por una manguera que tiene todos los costados pinchados. Va a salir un poquito de agua, aunque el agua siga corriendo por la manguera, algo de agua se va a perder. Para que se den una idea, la génesis de lo que es la linfa tiene que ver un poco con eso. La linfa es un líquido muy rico en proteínas, muy denso, que va a tener que ver con el líquido que captan los capilares linfáticos, porque el sistema linfático también tiene su sistema de capilares, a partir de el líquido intersticial, ¿sí? El sistema de capilares linfáticos se dice que comienza con capilares ciegos. ¿Qué significa capilares ciegos? Exactamente lo que están viendo ahí. Son capilares que arrancan entre 1.000.000 de comillas de la nada, ¿sí? Y van tomando, por diferencia de presión, todo este líquido rico en proteínas y que justamente puede contener antígenos si es que hubo algún tipo de lesión, si es que algo perturbó la indemnidad de ese tejido, ¿sí? La linfa, entonces, es este líquido que surge eh, de ese juego de presiones que se da entre los capilares y el líquido intersticial. Chicos, mis compañeros, si tienen algo para aportar, alguna corrección que hacer, si no, seguimos un poco adelante, pero quería como volver a las bases porque por ahí en primero no se entiende nada de lo que es linfático. No, no, muy bien, muy bien. Muy buena aclaración, sí. Está muy bueno eso que les Bueno. comentó a vos. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, perfecto. ¿Quieren que sigamos un poquito? No sé dónde nos habíamos quedado. Sí, nos quedó ver el timo. ¿sí? Aquí. Perfecto. Bien, perfecto. Una para allá. Ahí va. Bien, eso que estamos viendo ahí es un corte histológico de timo. Estuve buscando muchos cortes histológicos, muchos preparados, y no se veía bien ninguno, y ese me parece que es el que mejor se ve, si bien tiene mucho aumento y no se puede ver la totalidad del órgano como en el ganglio, nos va a permitir entender igual cómo se organiza el órgano. Bien, nuevamente,
Es un órgano macizo, ¿sí? Retomamos, es un órgano linfoide primario, con las características de un órgano linfoide primario, es macizo, y si lo quieren agregar como dato, está ubicado en el mediastino anterosuperior. Cuando vean trabajo y tiempo libre, van a ver mediastino. Se los tiro como para saber dónde está, ¿sí? Una característica que tiene el timo es que es un órgano que cuando empieza la pubertad, ¿sí? Cuando ya se le da inicio a la pubertad, va desapareciendo de a poco y termina siendo reemplazado por tejido adiposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya obtuvo la cantidad pudo educar a los linfocitos necesarios, ¿sí? En el caso, en el ROS, en el libro de Histo, menciona que en el caso de que sea necesario, puede involucionar ese tejido adiposo y volver a convertirse en timo, si se lo necesita, pero bueno, a chequear eso, ¿sí? Lo menciona el libro, no es un dato para que tiren en el final, porque es algo muy complejo, pero para que entiendan, porque por ahí, yo cuando lo leí, antes de leer eso, perdón, dije, che, pero si yo me quedo sin timo y en algún momento necesito tener más linfocito, ¿qué pasa? Bueno, puede ser que involucione este tejido adiposo que se reemplazó por el timo, y nada, eso. Y ya si quieren les agrego un dato de color, si cuando comen asado les gustan las achuras, la famosa molleja es el timo. No sé si lo sabían eso, pero cuando ustedes comen molleja, están comiendo timo. Es un dato que también me lo tiraron en un seminario de inmuno y me lo acordé. Bien, ahora sí, nuevamente, como dijimos, órgano macizo. Vamos a ir desde la periferia hacia el centro. Fíjense ahí donde está el loguito de ATP, se puede ver lo que es la periferia del órgano, así que me sirve como para arrancar desde ahí. Va a estar también formado tanto por un estroma como por un parénquima. ¿Tiene similitudes al ganglio linfático? Sí, pero también tiene sus diferencias y son muy claras. Va a estar recubierto por tejido conectivo denso, sí, este estroma, que recuerden que, si vamos al propiamente dicho, corresponde a un laxo, pero como estamos en linfoide, corresponde a un denso. Y lo que va a hacer, como en el ganglio, envía trabéculas, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia la porción funcional, que habíamos dicho de cómo se llamaba. La porción funcional de un órgano, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo la conocíamos? Parénquima. Bien, como parénquima, perfecto. Y la diferencia que va a tener con el ganglio es que recuerden que el ganglio, si podés volver para ganglio, Juli. Fíjense cómo se dispone en su totalidad el órgano rodeado por una corteza y en el centro tiene una médula. Pero ahora volvemos a timo, ¿sí? Quería recordar eso, ya que en el timo, fíjense que este tejido conectivo, estos tabiques que provienen del estroma, van a dividir al órgano en lobulillos. Y cada uno de estos lobulillos, fíjense que están definidos esos lobulillos, cada uno va a tener una corteza y una médula. A diferencia del ganglio linfático, ¿sí? Que en su totalidad estaba recubierto por una corteza y en el centro una médula. En el timo, lo que pasa es que cada lobulillo va a tener una corteza y una médula. ¿Se entiende a dónde quiero llegar con esto? No va a haber una sola corteza y una sola médula como en el ganglio, sino que cada lobulillo del timo va a tener una corteza y una médula, ahí como lo está marcando Julio. Bien, eso por un lado. Como dijimos, cada lobulillo con sus dos segmentos. La corteza, fíjense que la característica que presenta es una basofilia muy intensa, ¿sí? Tanto la corteza como la médula son basófilas, pero la médula pierde esa basofilia, que si nosotros lo vemos nos hace acordar un poco a lo que es el centro germinativo del nódulo secundario del ganglio linfático, pero no es lo mismo, ¿sí? Es como para que ustedes entiendan a nivel morfológico, a nivel visual, cómo yo los puedo emparentar. Sí, pero no tienen la misma función. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, la corteza va a tener una basofilia, ¿sí? Esto se debe a la presencia de los linfocitos. Recuerden que si nosotros vemos un linfocito al microscopio, estas células iban a ser con su núcleo bien basófilo, o sea, bien intensamente teñido con hematoxilina, y va a ser muy grande. Por eso es que nosotros vamos a ver la región tan basófila en esta corteza, ¿sí? Bien. Ahora, estos linfocitos van a estar contenidos dentro de una red, ¿sí? Esta red se forma gracias a un tipo de célula, ¿sí? Que se llaman las células epitelio-reticulares. ¿Qué van a hacer estas células epitelio-reticulares? Básicamente forman una red para contener a los linfocitos. Y son las células epitelio-reticulares de tipo 1.
Y ustedes dirán, sí, pero ¿es importante esto? Sí. No es tan importante a nivel de la corteza, pero sí a nivel de la médula, entender qué pasa con las células epitelio reticulares. ¿Sí? ¿Y esto que me forma a mí? La barrera hematotímica. Así como tenemos una barrera hematoplacentaria para el pasaje de la inmunoglobulina G, ¿sí? Por parte de la placenta hacia el feto, también vamos a tener una barrera hematotímica para permitir el pasaje de estas células, ¿sí? Gracias a estas células epitelio reticulares que me forman esta barrera. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, seguimos entonces. Ahora sí, ya cuando pasamos a la médula, que es esa zona que se encuentra por dentro del lobulillo, ¿sí? Que como dije antes, tiene una basofilia menos intensa, nosotros vamos a encontrar, pasa para la otra día por si querés, Juli, nuevamente vamos a encontrar a las células epitelio reticulares, que fíjense que son esas que tienen un citoplasma recontraplanado, que están rodeando algo, ¿sí? Que son las famosas células epitelio reticulares de tipo 4. ¿Y saben qué están formando ahí? Están formando el famoso corpúsculo de Hassall, ¿sí? Ojo, no confundan con corpúsculo de Havers, porque ese es el corpúsculo del hueso, ¿sí? Del tejido óseo. Esto es corpúsculo de Hassall. Son nombres muy parecidos y puede prestar a la confusión. Estas estructuras, básicamente, se enrollan unas sobre otras y presentan acidofilia, ¿sí? Son más acidófilas. Fíjense que nosotros en el preparado anterior no lo vimos por el poco aumento que presenta el preparado, ¿sí? El poco aumento que tiene el microscopio frente al preparado. Ahora, nosotros estamos viendo bien detalladas a lo que son estas células, ¿sí? Porque tenemos un mayor aumento, ¿sí? Tiene mucho aumento esta imagen. Y básicamente la función que van a tener los corpúsculos de Hassall es encargarse de la maduración de los linfocitos T, y son las mismas células que forman este corpúsculo las que eliminan a los linfocitos autorreactivos, que son esos los que les mencionaba Gus cuando dijo cómo se llamaba el proceso, ¿sí? Y además, como dato de color, si quieren agregar, van a liberar distintas citoquinas, que lo que van a hacer es ayudar a la diferenciación de los linfocitos T reguladores, ¿sí? Quédense con que los corpúsculos de Hassall, formados por células epitelio reticulares de tipo 4, y que lo que van a hacer es participar en la maduración del linfocito T y en la eliminación de los autorreactivos, es decir, de los que reaccionan frente a componentes de nuestro propio cuerpo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Bueno, eso sería lo más importante que hay que conocer sobre la histología de los órganos linfoides. Tenemos al vaso, tenemos al tejido linfoide asociado a mucosa, tejido linfoide asociado al intestino delgado, placas de Peyer. Tenemos un montón de órganos, sí, pero es la importancia, si quieren estudiar el vaso, también tiene mucha importancia, es algo que por ahí se va a terminar de entender en Nutri y en trabajo, pero bueno, fundamentalmente estos dos órganos no pueden dejar de saberlos, ¿sí? Bien, nada, acá quedaría la histo de estos dos órganos. Si nadie tiene ninguna pregunta, ya si quieren pasar al otro tema. No, creo que ya estamos. No hay mucho Bien, más para hablar de GOP porque tampoco los queremos llenar de tanta información porque no es un tema bien. de... Agus, ¿vos algo más que quieras aclarar? Eh, por acá me parece que todo bien. Sí, me di cuenta de que por ahí no hablamos mucho de lo que es las características histológicas de las células plasmáticas, que son unas células súper particulares. Eh, Son células que tienen forma de pera, con un núcleo que se dice que es un carátula de reloj. Eh, Nada, por si se les preguntan, vieron que a los profes de dicto les gusta mucho ese tipo de- de marcas. eh, pero bueno, y después de histología, la verdad que no. No sé si quieren pasar más a lo que es ya la respuesta. Bien, ahí justo Elena Bien. preguntó por la respuesta inflamatoria. Bien. Elena, respuesta inflamatoria. Ele, ¿vos te acordás cuando comencé a contarles un poquito algunos conceptos sobre lo que es el sistema inmune? ¿Qué tipo de respuestas inmunes conocíamos? ¿Cómo las podemos clasificar? Innata y adaptativa. Innata y adaptativa, perfecto. ¿Y te acordás por qué se llamaban así?
Innata creo que es porque es la más rápida y es inespecífica, y la adaptativa es porque lleva más tiempo y justamente es más lenta y es específica. Bien, bien. Lo que es la inmunidad innata, ¿sí? Es o la respuesta inmune innata, tiene que ver con todos aquellos mecanismos de defensa que son la primera línea, ¿sí? Justamente de defensa o de combate frente a los antígenos, con la cual nacemos, ¿sí? Vamos a tener que lo que es la respuesta inmune innata se puede estudiar entendiendo primero lo que son las barreras, ¿sí? Por ejemplo, la piel es una barrera cuando se encuentra indemne hacia lo que es el ingreso de antígenos, de noxas. Las mucosas también. Vamos a tener muchos recursos en nuestro organismo para defendernos de la entrada directamente de lo que son los patógenos, como por ejemplo el pH ácido estomacal, las enzimas presentes en la saliva, en las lágrimas, ¿sí? Todo eso forma parte de lo que es esta respuesta inmune innata. Pero aparte, nosotros vamos a tener un componente celular y un componente humoral, ¿sí? La respuesta inmune, no importa si estamos hablando de lo que es innato o adaptativo, siempre se estudia como con un componente celular y un componente humoral. Ese componente celular y humoral de lo que es la respuesta inmune innata se ponen en conjunto, se pueden estudiar en conjunto, como lo que es la respuesta inflamatoria, ¿sí? La respuesta inflamatoria se puede definir como esta respuesta localizada, estereotipada que se da frente al ingreso de un antígeno, por ejemplo, a través de una barrera natural, en la cual van a intervenir justamente un componente vascular, ahora lo vamos a ver bien, un componente celular, que van a ser, por ejemplo, las células propias del tejido, ¿sí? Células propias del tejido epitelial, como por ejemplo en la piel están las células de Langerhans, que son fagocitos, ¿sí? Eh, También células propias de lo que es el tejido conectivo, o sea, las células que componen a los órganos básicamente, y también van a haber moléculas, ¿sí? Que van a constituir esta primera respuesta, que es esta respuesta inflamatoria o la inflamación, que es el conjunto de sucesos que lo que tratan de hacer es contener a este agente que, que va a amenazar la homeostasis, ¿sí? Destruirlos y eliminar los detritos de ese agente. Detritos significa las partes muertas, necróticas de ese agente, o digeridas, si fuera, por ejemplo, una proteína o una parte de este agente invasor, eh, procurando que después venga lo que es el proceso de reparación para restablecer la función, ¿sí? de lo que es ese tejido. Entonces, vos me preguntabas, Elena, ¿qué es la inflamación? La inflamación, entonces, es la primera respuesta que se da frente al ingreso de un antígeno, ¿sí? Es una respuesta rápida, inespecífica, ¿sí? Que va a involucrar células tanto de lo que es la sangre, que van a ser reclutadas, como células propias del tejido, tanto del epitelio como la parte del tejido conectivo, y va a involucrar una serie de moléculas, ¿sí? Todo lo que es la inflamación, la respuesta inflamatoria, a mi parecer, se profundiza mucho más en tercer año, pero sí entiendan que fundamentalmente lo que va a pasar cuando ingresa un antígeno, ¿sí? A un órgano, por ejemplo, como puede ser la piel, que me parece el ejemplo más claro. eh, Cuando ingresa un antígeno, las células que se encuentran residentes en ese tejido, como por ejemplo macrófagos, ¿sí? Ustedes saben lo que es el sistema retículo endotelial o monocítico macrofágico, ¿alguien lo sabe, lo escucho nombrar? Olis. Bueno, el sistema monocítico macrofágico o sistema retículo endotelial es un conjunto de células, básicamente, que tienen la capacidad de fagocitar, ¿sí? Que se encuentran de forma residente en los tejidos, ¿sí? No sé si ustedes sabían, pero los macrófagos, que lo vimos recién, derivan de los monocitos, donde los monocitos se activan porque se encuentran con un antígeno, y se pueden clasificar en migrantes o móviles, que son los que
circulan en forma de monocitos por la sangre y pueden atravesar los vasos sanguíneos y llegar a los tejidos. Y después tenemos los residentes, ¿sí? Como por ejemplo les decía recién las células de Langerhans de la piel. Esos macrófagos que van a estar siempre paraditos ahí en el tejido, esperando que la indemnidad de ese tejido, o sea, que la función y la estructura normal de ese tejido se rompan, se interrumpan, para captar ese agente que viene a molestar, ¿sí? Lo captan, lo digieren, lo procesan y lo presentan. Estas células son, por ejemplo, los macrófagos. ¿Alguien conoce un macrófago específico residente del hígado, por ejemplo, cómo se llama? Si alguno cursó Nutri, ¿Alguno cursó Nutri? Estos macrófagos residentes, ¿sí? O estos histiocitos, los vamos a tener en cada parte del cuerpo. En cada parte del cuerpo van tomando, o en cada órgano, digamos, van tomando un nombre particular. En la piel, por ejemplo, tenemos las células de Langerhans. En el hígado tenemos las células de Kupffer. Tenemos los macrófagos alveolares, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, lo que es la microglia en el sistema nervioso central. Todos estos son macrófagos, ¿sí? Tienen diferentes nombres, pero son células con la capacidad de fagocitar que se encuentran distribuidos en los tejidos, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Eh, la respuesta, volviendo un poquito para atrás, que me fui un poco por las ramas, la respuesta inflamatoria, ¿sí? Es la primera respuesta que se da frente al ingreso de un antígeno. El primero que va a responder es el macrófago tisular, y la primera célula que va a ser reclutada desde la sangre va a ser el neutrófilo, que lo vimos antes con los chicos. Tanto el macrófago como el neutrófilo son fagocitos profesionales. ¿Alguien sabe lo que es fagocitar o qué significa? Bien. La fagocitosis es la propiedad de una célula de poder ingerir, ¿sí? Abrazar con pseudopodios, ingerir a través de una vesícula y unir esa vesícula a lisosomos para digerir compuestos, ¿sí? Moléculas que particularmente puedan ser peligrosas, entre comillas, para el organismo. Eh, Estos fagocitos van a ser los primeros, ¿sí? Que contengan ahí el ingreso de ese antígeno. También van a participar los vasos sanguíneos de lo que es la respuesta inflamatoria. En un primer momento va a haber una vasodilatación, ¿sí? Que va a permitir que haya más flujo de sangre, que la sangre quede ahí estacionada. El mismo antígeno va a provocar que en las células del propio tejido se secreten moléculas que se llaman moléculas quimiotácticas o quimiotácticas, citocinas también, que van a llamar a estas células de la sangre, que dijimos, como por ejemplo los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los monocitos, a la zona, ¿sí? Local en la que se está produciendo el ataque, y estas células sanguíneas van a penetrar, se llama extravasación, el pasaje de células de leucocitos o glóbulos blancos desde la sangre al tejido, para ahí poder combatirlo en una primera instancia, ¿sí? Resumidas cuentas, la inflamación es esa primera respuesta inespecífica, estereotipada al ingreso de un antígeno, que tiene que ver con lo que es la inmunidad innata, ¿sí? ¿Quedó claro? Por ahí me fui un poquito por las ramas. Sí, Si me sí. permitís, Agus, agregarte algo que capaz Sí, está obvio, bueno Juli. tener en cuenta con el tema de inflamación, que esto sí me parece que lo nombraban en los seminarios, el tema de la tetrada de Celso, ¿sí? Es Sí, decir, por supuesto. estos cuatro signos que se van a dar cuando se esté dando el proceso inflamatorio, ¿sí? ¿Alguien sabe cuáles son estos cuatro pasos? Rubor, calor, tumor y dolor. Perfecto. Bien, perfecto. Y se le agrega un quinto paso ahora, que es funcio la EFA, que es la pérdida de la función, ¿sí? Ujú. Pero fundamentalmente esos cuatro van a ser los signos que caracterizan a la inflamación, ¿sí? La inflamación, el objetivo que tiene básicamente, como les dije antes, es contener de forma localizada y sin que se disemine a este agresor. A partir de eso, ¿sí? Eh, la respuesta se va a ir complejizando. ¿Alguna otra duda?
Chicos, ¿algo más para acotar? ¿Quieren que profundicemos un poquito más sobre la respuesta adaptativa? No sé qué les parece. A ver, ahora me fijo que quedan las diapos últimas, algún temita para seguir hablando, pero Sí, me parece Hay bueno, mucho para hablar sobre este tema, chicos. y no hay duda sobre este tema, aunque sea de algún otro tema o algo, ya aprovechen que es el último encuentro. O sea, si tienen alguna duda por ahí anotada, más que nada porque yo sé que ahora cuando, o sea, no estamos dentro del calendario académico, no hay clases de consulta, que algunas son virtuales y demás, entonces por ahí sí, está bien, no es lo mismo hacer una clase de consulta con un docente de anatomía que hacerla con nosotros, lógicamente, pero bien, a ver, acá hicieron una pregunta. En caso de que nos pregunten por qué se produce la respuesta inflamatoria, tenemos que responder que es por el ingreso de un antígeno. No, no simplemente la respuesta inflamatoria tiene que ser por el ingreso de un antígeno. La respuesta inflamatoria es fundamentalmente no solo por el ingreso de un antígeno, sino, por ejemplo, por la lesión de un vaso también se puede generar una respuesta inflamatoria. Tiene que ver, aparte de con un antígeno, fundamentalmente lo que ese antígeno genera, o lo que una lesión celular genera, que es la liberación de un montón de moléculas, ¿sí? De citoquinas, se les llama particularmente, que lo que hacen es que se desate toda esta respuesta, ¿sí? Que intenta eliminar, si lo hubiese, obviamente, al agente lesivo, y por otro lado también reparar esa lesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inflamación fundamentalmente genera una vasodilatación que lo que permite es que se concentren un montón de células que pueden cumplir un montón de funciones en el mismo lugar. Como que las detiene ahí y les dice, che, tienen que trabajar acá, ¿sí? Quiere contener ahí, ya sea la lesión, ya sea el ingreso de un antígeno, eh, y nada, básicamente es la respuesta a esa amenaza a la integridad de la estructura, ¿sí? Eso puedes responder, por ejemplo. No me parece una mala respuesta. Es una respuesta que se da a partir de reacciones vasculares, celulares y humorales, ¿sí? A una amenaza a la estructura, a la función de un tejido u órgano. Puede ser por el ingreso de un antígeno, por una lesión. Después en injuria, esto ya, nada, nosotros por ahí vamos en profundidad, pero después ya van a entender un poco más que no solo son microorganismos los que nos pueden dañar, sino que pueden haber otro montón de causas de este proceso inflamatorio, ¿sí? ¿Quedó claro? Bien, en el